de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Voces y Dados con Historia, programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 10 de enero del 2023. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Y a nombre de nuestra directora, la doctora María Los Ángeles García Murillo, le mandamos un abrazo y le deseamos un feliz año nuevo. Está con nosotros el doctor Samuel Ojeda, que nos estará acompañando como colaborador de este programa. Doctor Samuel, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael, un gusto estar con usted acá en este espacio. Gracias, doctor. Tenemos como invitado el día de hoy al maestro Ernesto Montoya Sandoval. Él es alumno del doctorado en Historia de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que nos hablará sobre este tema entre la pluma y el partido, las andanzas de Alejandro Avilés. Maestro Montoya, bienvenido a la Radio UAS. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. También pues agradecer el espacio, maestro Samuel, maestro Aragón, y pues sobre todo pues agradecer a quienes nos escuchan y nos ven en las diferentes redes sociales de la universidad. Gracias por estar con nosotros, maestro. Son temas interesantes. Vamos a iniciar este año 2023 con usted, maestro, con este tema que es importante para la historia regional, entre la pluma y el partido, las andanzas de Alejandro Avilés. Como primer pregunta, maestro, ¿quién es Alejandro Avilés? Es muy buena pregunta, la verdad, muy buena pregunta, porque es un personaje que poco se conoce, ¿sí? Es un personaje que vivió casi el siglo, nace en el 15, en el siglo pasado, en nuestros 15 del siglo XX, y es pues del norte de Sinaloa, ¿no? De la brecha Guasave, ¿no? De la brecha Guasave para el mundo, porque va a ser un personaje que se va a mover en el campo poético, literato, académico y sobre todo en el campo político. Va a ser un personaje multifacético, ¿no? Como esos personajes de la época. Muy bien, maestro. Y platíquenos de esas andanzas. Sí, Avilés, pues de la pluma y el partido, las andanzas. Claro, o sea, Avilés, como comentaba ahorita, va a ser un personaje con muchas andanzas. Ahorita vamos a hablar de las primeras andanzas, ¿no? De aquel Avilés que andaba entre los 20 y algo de años, que las hizo principalmente en su pueblo natal, en La Brecha, y en Los Mochis, Sinaloa, donde tuvo un despegue importante, ¿no? Precisamente en el tema de la pluma y su relación política con los diferentes actores, ¿no? Entonces, una de las primeras andanzas, decíamos, Avilés van a ser en el 15, en La Brecha, Guasave, Sinaloa, y él pues, va a tener ese gusto por la poesía, por la literatura, porque su papá, egresado del Colegio Rosales, pues él va a tener también, pues va a ser también su mentor, ¿no? En ese sentido, incursionarlo en la literatura, y él va a tener ese don, ¿no? De ser autodidacta, de arrastrar la pluma, de leer, y pues en el momento, en sus años, se va a desempeñar pues también como docente, ¿no? Hay bastante información, material, sobre todo de un cronista precisamente de Culiacán, de don Adrián García Cortés, que pues precisamente van a ser amigos, van a ser compañeros en el colegio, en el Centro Escolar del Noroeste, que se funda en el 34, en Los Mochis, Sinaloa, ¿no? Entonces Adrián va a escribir mucho sobre este personaje. ¿Cómo se fue construyendo esta figura de Avilés? Claro, en el norte de Sinaloa. Sí, él va, como decíamos, va a tener este desempeño en la literatura, en la poesía, y él va a tener un primer contacto con Conrado Espinosa. Va a ser un maestro que se va a hacer responsable del Centro Escolar del Noroeste, una escuela única para esos tiempos en Los Mochis, Sinaloa, una ciudad que para esos tiempos
para ese tiempo tenía 30, 40 años más o menos, ¿no? La primera correspondencia que van a tener ellos, pues van a ser en el 36, así lo narra don Adrián García Cortés, y va a haber esta afectividad, va a haber esa buena relación entre ambos, ¿no? Van a compartir ideas sobre lo que pasaba en el momento, ¿no? Sobre todo en las ideas que tienen que ver con el tema, educativo, la educación socialista, la implantación o la modificación al artículo tercero, la reforma al artículo tercero por parte de los gobiernos revolucionarios. Y bueno, él va a ser cómo va a empezar a tejer estos lazos de amistad, de afinidad, de ideas con estos personajes del norte, que va a ser Conrado Espinosa, va a ser Manuel Moreno Rivas, entre otros personajes que van a confluir en esta escuela, y que esta escuela pues va a ser un centro, un espacio de socialidad, ¿no? Y que a la postre ellos van a tener, sobre todo Conrado Espinosa, de acuerdo a la correspondencia que hay en la Ciudad de México, va a haber una correspondencia, van a tener unas relaciones epistolares con el fundador del PAN. Para 1940 ellos van a tener un vínculo con el centro del país, y va a ser precisamente este personaje de Manuel Gómez Moreno, el fundador, uno de los principales fundadores del PAN a nivel nacional. Sí. ¿Cómo se va, maestro? Es muy interesante porque vemos los inicios de la conformación de un partido a través de un personaje, ¿no? Sí. Que fue Avilés. ¿Cómo se va tejiendo esa red? ¿Cómo llega Avilés al partido y cómo se va formando? Sí, como comentábamos, Avilés va a ser parte de estos espacios de sociabilidad en el norte, ¿sí? Pero él se va a la Ciudad de México, ¿verdad? Él se va a la Ciudad de México y va a ser parte él de los círculos cercanos al fundador del PAN, a Gómez Morín. Entonces él va a tener una cartera que le llaman ahora los partidos políticos, un puesto que va a ser propagandista en ese momento, un tipo de delegado a nivel norte, a nivel noroeste del país, y él se va a encargar precisamente de la conformación de los comités municipales en el noroeste, ¿no? Sinaloa, Sonora, Las Bajas. Él va a pasar reportes constantemente al centro, al Comité Nacional del partido, sobre cuáles eran los problemas cotidianos en la conformación de los partidos, que déjenme decirles que pues, problemas muy propios de la fundación de un partido, ¿no? Cuestiones del sistema, de ¿no? convencer también a la ciudadanía. El tema del dinero, porque pues era un partido nuevo, impensable, ¿no? Que recibiera algún presupuesto como lo reciben ahora, ¿no? O sea, ellos con sus propios medios pues sacaban adelante el partido, ¿no? El PAN va a hacer precisamente eso, se va a relacionar, va a tejer unas redes, ¿no? Con personajes claves, o sea, no va a ser como los partidos de masas, como dijeran la teoría de partidos, ¿no? Sí, va a ser partidos de cuadros, que le llaman, ¿no? Partidos que van a tener que van a ser de profesionistas, empresarios, comerciantes, etcétera, ¿no? Gente que acomodada, que vivía bien, también hay que decirlo, ¿no? Sí, exacto. O sea, allá, por ejemplo, en los Mochis, Sinaloa, los Gastelum, de familias vinculadas al ingenio azucarero, ¿no? A las gentes que tenían pues altos puestos en el ingenio azucarero, pues van a tener ellos. Los Grijalva, los Mochis, un personajes de los que iniciaron con este proyecto, ¿no? Porque precisamente ellos van a ser como las propuestas, ¿no? Para conformar precisamente este partido político. Déjenme decirles que también a nivel local, a nivel Sinaloa, pues ya en los Mochis se estaba fraguando estas ideas, ¿no? Del partido, pero también en Culiacán pasaba lo mismo, en Mazatlán pasaba lo mismo, pero en los Mochis había más avance en este sentido, ¿no? Había más, si quieren, más convencimiento de echar a andar este proyecto político, ¿no? a nivel nacional, ¿no? Ernesto, a mí me llama la atención su interés por la figura del personaje, por algunas cosas, un poco muy breve. Una, porque permite romper esta idea muy anquilosada, muy vieja, de grandes héroes, ¿no? Y sobre todo una historia regional, en la cual también
no desaparece por entero la figura de hombres prominentes de la economía, ¿no? de estadistas o grandes militares. Y usted va a voltear la mirada hacia otro tipo de sujetos, hacia otro tipo de sinaloenses. Personajes, podemos decir, con intermedios, de segundo plano, de medianía, podemos decir. Así es. Pero que muestran a lo mejor la diversidad, y a lo mejor en la diversidad está la riqueza del ser del sinaloense. Un poco en ese sentido voy, ¿no? Yo recuerdo, hacia los años 90, en la segunda mitad de los 90, platicaba en una charla semiacadémica con unos de los viejos fundadores del PAN, del Partido Acción Nacional, en Sinaloa, en Culiacán, claro, asociada mucho con el extinto MZ, Mercado Zaragoza, ¿no? Y en su narrativa, cuando evocaba los años 40 de formación del partido, hoy me viene a la memoria esto, apareció el nombre de Alejandro Avilés. Yo no lo conocía, no sabía quién era, pero él era muy reiterativo en el papel que Alejandro Avilés estaba jugando en la conformación de una opción política distinta a la hegemonía oficial, ¿no? Y Avilés lo reiteró en 2 o 3 ocasiones como una figura prominente para sus filas, ¿no? Esto nos habla, esto me indica hoy que usted retoma el tema, no dejó de ser un nombre para mí en aquel tiempo que me lo comentaron, pero hoy que usted lo retoma como figura histórica, me parece que entonces indicaría esta alusión que me hacían en los años 90 a que algún papel importante debe haber jugado Avilés para que formara parte del recuerdo y la memoria de estos viejos panistas, ¿sí? Me estaban hablando de los años 40. 50 años después, la imagen de Avilés la tenían presente sus panistas pulichis. Entonces, el que usted aborde este tema un poco me ayuda a la idea de que tenemos que nutrir nuestra historia con estos seres que, si no estuvieron en la palestra del oficialismo, ayudan a implicar mucho entonces también la diversidad política, ¿sí? Y cómo en esta diversidad política, en esta marginación política también, podemos encontrar, podemos decir, dentro de lo desplazado, lo marginal, a lo mejor filones de oro, piezas con valor, ¿no? Para entender de mejor manera cómo era la vida pública, la vida literaria y la vida política sinaloense. Muy bien, vamos a hacer un corte y continuamos con su programa Voces y Diálogo con Historia. Regresamos.